Gloria a Dios. Estamos bendecidos por el Señor. Cada día Él muestra su misericordia. Amén. Gracias al Señor. Yo creo que cada día es un reto para obedecer al Señor. Es un momento en el que nosotros podemos tomar decisiones. No sé si hoy tomó usted alguna decisión. Yo creo que cada día podemos tomar decisiones y a veces pensamos que las decisiones que tomamos no van a tener consecuencias, ¿verdad? A veces pensamos solamente en una decisión, en un beneficio momentáneo o alguna consecuencia momentánea, pero ¿las decisiones que tomamos tendrán consecuencias en nuestra vida? Hay pequeñas decisiones que tienen consecuencias muy grandes, muy fuertes. Pueden ser buenas, o pueden ser malas, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, es que yo hago con mi vida lo que yo quiera. Al cabo, mis decisiones no van a afectar a nadie más. ¿Será esto cierto? No. Las decisiones que tomamos siempre van a tener consecuencias en alguien más, ¿sí? Estamos en una familia, en una iglesia, en una sociedad, y siempre van a haber consecuencias que afectan a los demás, no solamente a nosotros. Entonces, esas decisiones no nada más nos afectan a nosotros, también van a afectar a otras personas. Entonces, cuando tomamos nosotros decisiones, ¿en qué nos basamos? ¿En qué pensamos? ¿En las consecuencias a corto tiempo, en la satisfacción momentánea o en las consecuencias a largo plazo? Los beneficios a largo plazo. Y eso es algo que vamos a estar meditando el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. Primer libro de Crónicas, capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Voy a leer versículo 1 y versículo 2. Dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos pedir, oh Dios, que tú te reveles a nosotros, que tu palabra, oh Dios, pueda ser entendida con claridad, que no sea palabra de hombre, que no sea una enseñanza pasajera, sino que realmente quede en nuestra mente, en nuestro corazón, que tu Espíritu escriba esta ley, esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos vivir, Señor, agradándote, que podamos vivir, Señor, obedeciendo esta palabra que tú nos hablas. Padre, gracias te damos en esta hora, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Ya hemos estado meditando ya algunos días en Primera de Crónicas y hasta ahorita a lo mejor seguimos meditando genealogías y a veces no entendemos bien, pero hay pasajes, hay versículos claves y en este caso, hablando de la descendencia de Rubén, yo creo que estos versos o este primer verso es muy importante. El cronista viene hablando de las genealogías de las tribus, comenzó hablando de Israel como una nación, pero después se enfocó en una persona. Si usted recuerda, habló un poco de David, después seguirá hablando de David, de toda la vida de David, pero aquí ya nos presentó la genealogía de David y comenzó hablando de las tribus, comenzó con la tribu de Judá. Pero aquí nos dice que Rubén era el primogénito, pero no empezó con Rubén, empezó con Judá.
Y vamos a ver por qué lo hizo así. Después de la tribu de Judá, en el capítulo 4, también habla de la tribu de Simeón. Estas dos tribus, Judá y Simeón, cuando el reino de Israel, recordemos que el reino de Israel primero estaban unidos y después hubo un conflicto, después de Salomón, del reinado de Salomón hubo un conflicto y en consecuencia de los pecados de Salomón el reino se divide, ¿sí? Quedan 10 tribus en el norte y se le conoce como el reino de Israel, y 2 tribus en el sur que se le conoce como el reino de Judá. Pero esas 2 tribus eran precisamente Judá y Simeón. Estas 2 tribus, y son las que permanecen más tiempo. Después de que Israel del norte es destruido, todavía Judá permanece más tiempo. Y aquí nos dice, ¿verdad? En el verso 2, que Judá llegó a ser el hermano con mayor importancia, ¿sí? Pero bueno, estas 2 tribus son las que recordamos que son las que fueron llevadas a Babilonia, ¿sí? Cuando finalmente cae el reino de Judá, son estas tribus, pero estas tribus son las que regresan también del cautiverio de Babilonia después de 70 años, ¿sí? Entonces, en el capítulo 5 nos va a mencionar ahora Rubén, que era el primogénito, o sea, el mayor de todos los hermanos, pero ¿por qué pierde esa primogenitura? Y se va a remontar la historia hasta el libro de Génesis, ¿verdad? Porque dice aquí en el 1 de Crónicas 5:1, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y aquí nos aclara, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Entonces vamos a ver primero a esto así rápidamente, es una pequeña reflexión. Y voy a enfocarme en la decisión que toma Rubén y en la decisión que toma José también. Y más adelante vamos a ver también las consecuencias en la tribu, y también las decisiones que toma la tribu de Rubén y también las consecuencias, ¿sí? Dice aquí que Rubén hizo algo que no le agradó a Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, violó el hecho de su padre. Si nosotros vemos en Génesis 35:22, ahí nos dice qué es lo que hizo, cuando dice que violó el hecho de su padre. Dice Génesis 35:22, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, o sea, ya está hablando cuando estaban en la tierra de Canaán, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, y bueno, y después va a comenzar a decir esta historia y lo que pasó después. Pero bueno, nos dice qué es lo que hizo Rubén. Tuvo relaciones con la concubina de su padre. Recordemos que en ese tiempo Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. En ese tiempo era la costumbre, ¿sí? Y después Dios les dice, no debe ser de esta manera. Pero también si vamos a Génesis veríamos todas las consecuencias y todos los problemas que hubo, ¿no? En esa relación y con sus hijos. Pero ahorita no vamos a entrar en mucho detalle, solamente quiero ver lo que hizo Rubén. ¿Por qué habrá hecho esto Rubén? A lo mejor le gustaba mucho esta Bila, la concubina de su padre. A lo mejor lo hizo únicamente por una satisfacción momentánea o buscando un beneficio personal. ¿A qué me refiero con un beneficio personal? No sé qué tanto podría ser, pero recordemos que algunos hacían esto buscando un lugar principal. ¿A qué me refiero? Cuando había un rey, y voy a poner el ejemplo de David, ¿qué es lo que hizo Absalón? No tuvo relaciones con sus concubinas, con las mujeres de David, para que de esta manera declaraba que él era el que tenía el poder, ¿no? O sea, estaba declarando o estaba reclamando el reino para él. Lo mismo hace Adonías, bueno, quiso hacer Adonías, aunque no le permitieron, pero también estaba pidiendo una mujer que había sido de su padre, para que entonces él dijera, yo tengo ahora el derecho, ¿no?
Entonces, posiblemente Rubén lo hizo de esta manera, ¿no? Diciendo, vean, yo soy el mayor entre todos los hermanos, yo estoy en el mismo lugar que mi padre, porque aún puedo tener a su mujer. Ajá. Pero esto dice que lo llegó a saber Israel, y entonces Israel, al final de su vida, o sea, Jacob, cuando bendice a sus hijos, le dice a él que le va a quitar ese lugar de primogénito por lo que hizo. Ajá. Y se lo va a dar ¿a quién? A José. A José. Entonces no sabemos por qué lo hizo Rubén, pero lo que sí es seguro es que esa decisión no la hizo pensada y no pensó en las consecuencias que tendría. Él a lo mejor tuvo relaciones con esta mujer y ya. Pero ¿qué consecuencias tuvo? Perdió el lugar como primogénito, perdió el respeto de su padre. ¿Y recuerda a otras personas que perdieron ese lugar de primogénito? Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura y después dice que con lágrimas quiso recuperar ese lugar, pero ya no. Esaú, un profano, lo menciona la Biblia, ¿no? Un profano que menospreció el lugar que Dios le había dado como primogénito. De hecho, el hijo mayor de David, Amnón, también perdió ese lugar. Él hizo algo malo, abusa de su hermana y también después Absalón lo mata. Y luego Absalón quiere quitarle el reino a David y también muere. Y luego Adonías y también hacen esto mismo. Pierden el lugar, o sea, iban de mayor, iban muriendo porque querían ese lugar. Podríamos decir, bueno, aquí está hablando de primogénitos, pero recordemos también en Hebreos que nos dice que ¿quiénes son los primogénitos? Nosotros. Nosotros somos la congregación de los primogénitos. Pero bueno, Rubén hizo esto y ¿qué pasó? Perdió este lugar. Y va a decir usted, bueno, ¿qué tanto es? ¿Qué tanto es la primogenitura? ¿Sí? Pero en la Biblia es un lugar muy importante. Es un lugar muy importante la primogenitura. Sin embargo, aquí en este mismo verso menciona a quién recibió esa primogenitura. ¿Quién fue? José. Y José, cuando vamos al libro de Génesis y vemos su historia, ¿José estaba pensando en su beneficio? ¿En su beneficio personal? Vemos que no, sus hermanos lo odiaban y lo venden como esclavo. Y llega a ser el rey o el segundo de Faraón. ¿Sí? Después de Faraón, él llega a ser el que gobernaba Egipto. Y cuando vienen sus hermanos, ¿qué hace? ¿Se desquita? No. Les da alimento, ¿sí? Los provee, los perdona. Pero quiero ir, no voy a ir al pasaje, pero en Génesis 39, cuando llega como esclavo, llega a la casa de Potifar, ¿sí? Que era un general del Faraón, jefe de la guardia del Faraón, y llega como esclavo a la casa de Potifar. Y recuerda que la mujer de Potifar se enamoró de José y que le decía, ven, acuéstate conmigo. ¿Y él qué decía? Él pensó en el placer momentáneo. Era un joven, posiblemente unos 20 años. ¿Sí? ¿Qué diría un joven ahorita de 20 años? Que su patrona le dice, ven, acuéstate conmigo. Pero él dice, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios haciendo esto? Y él no pensó en ese beneficio, en ese placer momentáneo, sino pensó que iba a ofender a Dios. ¿Y qué pasó? Podríamos decir, bueno, le fue mal porque lo acusan falsamente y llega hasta la cárcel. Pero después, en ese lugar, Dios lo levanta y llega a ser el segundo de Faraón. Pero eso no es lo importante. Aún, eso no fue lo importante y usted diga, no pensó en el beneficio que podía tener y ahora el beneficio fue que llegó a ser el rey. Pero eso no fue lo importante. Lo importante fue que a través de eso, él pudo sustentar a su familia y conservar
la vida a la nación de Israel, del cual vendría Jesucristo. Ese era el propósito. Pero José no pensó en lo que tendría. Entonces, podemos ver la comparación entre Rubén, que perdió la primogenitura, y José, que él recibió la primogenitura por lo que hizo, por una decisión, y los dos tuvieron la misma decisión. Uno vio a la mujer de su padre y dice, no hay problema. El otro vio a la mujer de su patrón y dijo, sí hay problema, entonces no lo voy a hacer. ¿Y quién terminó bendecido? José. De hecho, si usted ve, no les pasé un mapa, pero les iba a pasar un mapa, se me olvidó pasarlo ahí, de las tribus de Israel, cómo estaban en la tierra de Canaán, y dos tribus, Manasés y Efraín, que eran los hijos de José, tienen doble, ¿sí? O sea, José tenía dos tribus, ¿no? Si usted ve ahí, no hay la tribu de José, sino está Manasés y Efraín. Tuvo el doble, sí, que era lo que le correspondía al primogénito. Entonces, debemos ver esto. Esta pequeña decisión que tomaron tuvo consecuencias no nada más para ellos, no nada más en su vida personal, sino hasta las tribus. Ya habían pasado para este tiempo, ¿cuántos años? Más de 500 años y todavía estaban las consecuencias. Pero ahora vamos a ver más adelante en este pasaje. En este pasaje nos va a decir en el verso 18. Recordemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va por el desierto, llega a la tierra de Canaán. Hubieron tres, y por eso quería mostrarles el mapa, ¿no? Pero si usted ve en el mapa, está el río Jordán. El río Jordán divide, del lado izquierdo está toda la tierra de Canaán. Está el río Jordán. Y Dios les estaba dando la tierra de Canaán de este lado, del lado izquierdo. Pero cuando llegan a la frontera de la tierra de Canaán, en los campos de Moab, que están del otro lado del río, tanto Rubén como Gad, y aquí usted lo puede ver aquí en el capítulo 5, en el verso 18 en adelante, que dice historia de las dos tribus y media, que es Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ellos dicen, oye, de este lado hay muchos pastizales para nuestro ganado y hay una buena tierra. ¿Por qué no nos permites, le dicen a Moisés, quedarnos de este lado? No queremos cruzar el Jordán, queremos quedarnos de este lado. Y bueno, se quedan antes de cruzar el río Jordán. ¿Sí? No entraron a lo que es Canaán. Pero ese no sería el problema real. Esa no fue esa decisión posiblemente, porque aún Moisés dijo, bueno, está bien, vengan y ayuden, porque esas tierras sí las conquistaron, sí pelearon, sí lucharon. De hecho, Moisés conquistó parte de esa tierra antes de entrar al Jordán. Pero después les dice a ellos, vengan y ustedes ayuden a sus hermanos a conquistar este lado y después regresan a su heredad. Ok, yo no veo el problema real. Fue otras decisiones que tomaron después, estando ahí, que los llevaría también después a ser cautivos, a que se los llevaran cautivos. En ese momento pensaron en su comodidad. Pues ya estamos aquí está bien la tierra, ¿para qué tenemos que ir? Cruzar el río y entrar a esa tierra de Canaán, si ya aquí estamos bien. Pensaron en una comodidad momentánea. Bueno, ahora si el verso 18 de Primera de Crónicas 5 dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes. Pero fíjese cómo eran los hombres, cómo menciona la Biblia, eran hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, o sea, eran guerreros, que entesaban arco y diestros en la guerra. Eran 44,760 que salían a batalla. Era un ejército grande, eran guerreros, ok. Pero sigue diciendo, estos
tuvieron guerra contra los agarenos. Hubo una guerra contra este pueblo, contra estas tribus, que eran también tribus guerreras. Y seguramente eran fuertes esas tribus, ¿sí? Dice contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab. Menciona quiénes eran las personas que estaban peleando o ayudando a estos agarenos. Y fueron, dice el verso 20, fueron ayudados contra ellos. ¿Quiénes habrá ayudado? Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. Y aquí nos dice, ¿quién les ayudó? ¿Quién ayudó a la tribu de Rubén? ¿Quién ayudó a la tribu de Gad? ¿Sí? Dice, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable. ¿Cuántos clamamos a Dios cuando tenemos problemas? A veces, lamentablemente, solamente cuando tenemos problemas, ¿verdad? Debería ser siempre. Pero bueno, Dios a veces permite los problemas para que, aún en medio de eso, nosotros podamos acercarnos a Él. Pero estos están en la guerra, ¿y a quién claman? A Dios. Y Dios es favorable, les ayuda. ¿Por qué les fue favorable, dice el final de ese verso? Porque esperaron en Él. No confiaron en sus fuerzas, porque dice que eran hombres valientes, que eran hombres diestros en la guerra. Pero no confiaron en eso, clamaron a Dios y entonces Dios les da la ayuda. Y dice ahí el verso 21, todo lo que tomaron, ¿no? Los camellos, las ovejas, los asnos, etcétera, los esclavos, tomaron gran botín. Pero dice el verso 22, y cayeron muchos muertos, porque la guerra, ¿de quién era? Era de Dios. Y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Ok, aquí veamos, ¿qué es lo que Dios hizo con estas tribus? Con Rubén, con Gad, con Manasés. Dios les ayuda, les da una tierra, les ayuda en la batalla. ¿Cuál sería la respuesta de ellos? ¿Cuál debería ser la respuesta de ellos? Agradecimiento, obediencia, entrega a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dios nos ha ayudado? ¿Sí? ¿En las guerras, en las batallas? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Agradecimiento, obediencia. Ok, recordemos algo. Estas tribus no quisieron pasar el Jordán. Eso va a traer una consecuencia después a largo plazo. No sé si directamente esa decisión, pero la decisión que vamos a leer ahorita fue lo peor que pudieron haber hecho. Dice el verso 25, ¿cómo respondieron? Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. ¿Cómo respondieron? Se rebelaron y sirvieron a los dioses de las naciones o de los pueblos que ellos mismos habían arrojado. Bueno, no ellos mismos, ahí dice quién. Dios los había arrojado. Pero se rebelan contra Dios y empiezan a servir a los ídolos y a los dioses de esos pueblos. Nuevamente pensaron en algo momentáneo. Primero pensaron en una satisfacción, en una comodidad. Está aquí mejor esta tierra, ¿para qué irnos allá? La tierra de Canaán no es tan agradable, hay montañas, no es una tierra tan buena para los ganados como este lado, dijeron ellos. ¿Sí? Después, ¿por qué vemos una y otra vez al pueblo? No solamente esas tribus, también las otras tribus que pasaron, también las otras tribus, pero aquí ahorita estamos hablando de estas 3 tribus, o 2 tribus y media. ¿Por qué los movía mucho a adorar a estos dioses de la tierra de Canaán? ¿Sí? A seguir a la religión, a adoptar la religión de esos pueblos que habían expulsado. ¿Usted recuerda cuál era la característica de estas religiones de los cananeos y de toda esa región? Eran muy dados a la fertilidad, al culto a la fertilidad. Ahora, esta tierra no tiene grandes ríos,
como Egipto el río Nilo, o como en Mesopotamia el Tigris y el Éufrates, grandes ríos que hacía que las tierras sean fértiles. La tierra de Canaán nada más tiene un pequeño río, que es el río Jordán, ¿sí? Y depende únicamente de la lluvia. Entonces, cuando no llueve, pues no hay cosechas. Ajá. Y recordemos varias ocasiones que en la Biblia menciona que hubo sequías en esa tierra, ¿sí? Desde Génesis, con Abraham, con la familia de Jacob, de hecho por eso se fueron a Egipto, ¿no? Ajá. En varias ocasiones hay sequía. En el tiempo de los reyes, con Elías, cuando Elías dice no va a llover, etc. Entonces, una religión que habla de fertilidad, que habla de que adores a este Dios, a este ídolo, y te va a dar lluvias, te va a dar cosechas, ¿no será tentador? Ajá. Usted va a decir, no, yo creo en Dios. Pero no, en la actualidad, si usted ve ahí, se hacen limpias, ven y trae y llévate este amuleto y vas a ver que vas a tener prosperidad. Llévate esta pulsera de tal o cual color para la abundancia. ¿Qué hace la gente? Dice, no creo en eso. No, va a esos lugares. ¿Sí? Cuando le dicen, ven y trae un dinero y haz un pacto y pague por sufrir. No, pare de sufrir. Ahí va la gente y se amontonan. ¿Por qué? Porque ¿qué le están ofreciendo? Abundancia, fertilidad. Ahora que está muy de moda la teología de la prosperidad, ¿no? Ajá. Es por esto mismo, decimos, no, eso nada más era en aquellos tiempos. No, es diferente, pero es el mismo sentido. Por eso no nos extrañe que toda una nación se le hacía muy atractivo una religión que hablara de fertilidad. Aparte, era un culto que se prostituían, ¿no? Ajá, en adoración a sus dioses. Entonces, para ellos era algo muy atractivo. Era una religión muy tentadora. ¿Y cuál fue el resultado de que ellos, se rebelaron contra Dios, se prostituyeron siguiendo a los dioses de esos pueblos que Jehová había quitado delante de ellos? ¿Se acuerda que leímos que Dios les había ayudado y Dios les había dado sus tierras? Dice el verso 26, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Bor, Ará y al río Gozán hasta hoy. Se los llevaron cautivos, los desterraron y se los llevaron a otros lugares. ¿Sí? De hecho, a todo Israel, ¿no? A unos se los llevaron a Siria, los asirios, en este caso fue Tiglat-Pileser, que se lleva a estas tribus, y después va a venir Salmanasar en el 722 cuando cae Samaria y se llevan el resto de las 10 tribus del reino de Israel. Recuerde que hay 2 reinos, Israel y Judá. Después, muchos años después, 586, viene Babilonia y se llevan a los de Judá. Todavía permanecen un poco más. Pero, lo que quiero enfatizar aquí es que estas 3 tribus son las primeras que son llevadas cautivas. Y es lógico, si usted ve el terreno y ve el mapa, está Canaán, el río Jordán, de este lado están las 3 tribus, de este lado están los asirios. Cuando vienen a atacar, ¿quiénes son los primeros? Estas tribus, ¿sí? Manasés, Gad y Rubén, y son los primeros que se los llevan. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dice el verso 25, porque se habían rebelado contra Dios. Una decisión que dijeron, no pasa nada. Y usted va a decir, ¿se rebelaron una vez? No. Se rebelaron durante 300 años. Ajá.
O sea, una y otra y otra y otra y otra vez. Y entonces se los lleva. Entonces, viendo estos ejemplos, cuando este pueblo tomó una buena decisión, ¿cuál fue la buena decisión que tomó este pueblo? Clamar a Dios. ¿Dios qué hizo? Les ayudó. Pero después toman una decisión, se rebelan contra Dios. ¿Qué hace Dios? Los entrega a los asirios. Vimos la decisión de José, también una buena decisión, y gracias a esa decisión pudo conservar la vida de toda su familia. Y dice ahí en Génesis que Dios estaba con José y que Dios le ayudaba. A esta tribu, cuando clamaron a Dios, Dios les ayudó. Pero también la decisión que tomó Rubén le costó la primogenitura. Y esta tribu, que eran las tribus de Rubén, los descendientes de este Rubén, esta decisión de rebelarse contra Dios, ¿qué les costó? Ser desterrados, perder el lugar que Dios les había dado. A Rubén, perder la primogenitura. Entonces pensemos, hermanos, en las decisiones que tomamos a diario. Si únicamente a veces pensamos en algo momentáneo, en una satisfacción, en algo temporal, en una comodidad temporal, sin ver las consecuencias. Y sobre todo, bueno, hay pocos jóvenes, pero sobre todo los jóvenes, que en esta etapa toman muchas decisiones. Y pensamos, no, las decisiones que yo tomen, pues soy joven. ¿Sí? Es la edad de equivocarse. Pero, ¿qué van a estudiar? ¿No traerá consecuencias a su vida a largo plazo? ¿Con quién se van a casar? ¿Una buena o una mala decisión? A veces decisiones tan pequeñas pueden hacer cambios tan grandes. A ver, los que son mayores aquí, ¿usted ha tomado buenas decisiones? ¿Y ha tenido buenos frutos? ¿Pero ha tomado también malas decisiones? Y usted dice, pero es que esa decisión que tomé fue hace 30 años. Pues todavía sigue pagando, ¿no? Hace 40 años, pues todavía. Pero también si tomó una buena decisión, también está disfrutando de esa buena decisión que tomó. Ahora, pensemos, no estoy hablando únicamente de decisiones en el momento. Aquí estamos hablando de qué hicieron estas personas. Estaban tomando una decisión por Dios. ¿Por Dios o por sus ídolos? ¿Sí? Rubén, también por la primogenitura, por la bendición de Dios o por su satisfacción. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Entonces, pensemos, hermanos, pensemos, jóvenes, ¿sí? Aquí en Crónicas nos ha hablado de Abraham, de Isaac, de Jacob, personas que yo nada más podía decir Abraham, una persona que le creyó a Dios y todavía hoy disfrutamos de esa bendición. De esa bendición. Y me podría remontar más atrás, Adán y Eva. Esa decisión que tomaron ellos de desobedecer a Dios, todavía lo estamos pagando después de miles de años. Las decisiones que nosotros tomamos, ahora va a decir, bueno, son consecuencias de Adán. No, dice de la Biblia, todos hemos pecado. Pero a lo que voy es de que una pequeña decisión que diríamos no tiene relevancia, puede tener mucha relevancia. ¿Sí? Por eso, jóvenes, hermanos, ¿en qué pensamos cuando tomamos esa decisión? ¿En Dios? ¿En la bendición que tendremos, una bendición eterna? ¿O nada más una satisfacción momentánea? ¿Sí? Temporal. Pensemos en eso eterno. Por eso Pablo una y otra vez dice, estas cosas aquí de la tierra son pasajeras. Debemos ver aquello que es eterno. Y tomemos esas decisiones en nuestra vida viendo eso eterno, viendo a Dios
en todo. Y como dice aquí, clamando a Dios en cualquier momento. Póngase en pie y oremos, le agradezcamos a Dios. Señor, en esta hora te damos gracias, oh Dios. Hemos podido ver estos ejemplos, estos pequeños ejemplos de personas que han tomado decisiones buenas, decisiones malas, pero las consecuencias, oh Dios, también pueden ser buenas o malas. Ayúdanos, oh Dios, a que veamos que cada decisión que tomamos puede ser de bendición o también puede ser de maldición. Ayúdanos a tomar unas decisiones sabias, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Que pensemos los beneficios y las afectaciones que traerán no solamente para nuestra vida, sino para los demás, pero beneficios a largo plazo, beneficios eternos y no únicamente un beneficio temporal. Ponemos, oh Dios, nuestra vida en tus manos. Que nos ayudes, oh Dios, así como clamó estas tribus en medio de la batalla y tú tuviste misericordia de ellos y les ayudaste porque era tuya la guerra. Sabemos que la batalla que tenemos cada día, Señor, es tuya y tú nos ayudarás a vencer. Padre, ponemos nuestra vida en tus manos y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.